Es verdad, chicos, sí, 9 de julio del 2024. El tiempo sigue transcurriendo y hoy está lluvioso. Cuídense que se ha anunciado una vaguada, una onda tropical combinada con una vaguada que va a estar generando lluvias. Así que las autoridades han dado la alerta a tiempo. Tomemos las medidas adecuadas y vamos a ser obedientes. Gracias por la sintonía de siempre a través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. Y independientemente del lugar donde usted esté, puede escucharnos, vernos, seguirnos a través de cdnradio.com.do. Hoy tenemos como invitado al presidente del Partido Revolucionario Moderno, el partido de gobierno, es José Ignacio Paliza, que además es ministro administrativo de la presidencia en licencia y ex coordinador de la exitosa campaña pasada del partido de gobierno. Gracias al presidente del PRM. ¿Por qué, Yanesi, buena suerte? Es que buenas noches, pero entiende. Buena suerte. No, tú no terminas de entender. No. Acuérdate que hay una película que se llama así, Good Night and Good Luck, que se refiere a un periodista norteamericano. Ahora recuerdo, ya recuerdo. Concluía, y a mí me encanta la película y el contenido sobre todo. Me identifico mucho bien con ese estilo y es en honor a esa película que a mí me encanta, que tiene el nombre. Ya recuerdo, sí. Pues muchas gracias por tenerme. Gracias a ti por llegar temprano, sobre todo, que a veces nuestros invitados se ven afectados por el congestionamiento del tránsito y tenemos pero raro que hoy, por cierto, el desplazamiento fue fácil. El tránsito hoy está distinto a lo que ya es usual en Santo Domingo. Definitivamente que sí. El presidente del PRM, hoy vamos a hablar con el presidente del PRM porque es un funcionario en licencia, ¿verdad? Pero aún así hay muchas cosas del gobierno que podemos enfocar con José Ignacio Paliza. ¿Qué va a hacer el PRM con tanto poder? Cuando uno pasa una evaluación al comportamiento del electorado y a los partidos que han tenido fuertes cuotas de poder, nos encontramos que el PRM es el partido con mayor poder acumulado en la historia democrática del país. Mire, es un tema que a mí particularmente me preocupa y en mi caso como presidente del partido me ocupa. El Partido Revolucionario Moderno ha obtenido del pueblo dominicano más espacio para trabajar que antes, más espacio para contribuir, para poder profundizar aún más los cambios que ha ido narrando y ha ido tejiendo en el desarrollo de sus 3 años y medio, casi 4 años de gobierno. El poder o la fuerza que nos ha dado la gente no es para celebrarlo, sino para comprometernos aún más. Decía un dirigente del partido hace unos días, una frase que yo he copiado y he hecho mía, que el poder sin humildad no tiene sentido, no tiene propósito, no tiene lógica. El apoyo que nos ha dado el pueblo dominicano no es para construir un país a imagen y semejanza del PRM, sino a imagen y semejanza de sus deseos, de sus proyectos, del proyecto de la gente. Si nosotros no acometemos los planes y proyectos que la gente ha compartido con nosotros, si no cumplimos con sus expectativas, si no nos mantenemos con los pies sobre la tierra y si no impulsamos el proyecto país que se espera, así mismo como hemos recibido apoyo, así estoy convencido de que el pueblo puede quitarnos el mismo. Tenemos que vernos en los resultados de otros partidos políticos que en el pasado, llenos de éxito, lo perdieron todo. Y de otras organizaciones en la historia de la región y del mundo. El éxito del PRM está en mantenerse bien vinculado a las ideas que lo han constituido, a la propia coherencia entre los que se planteaban oposición y lo que se hace desde el gobierno, en poder cumplir con ese círculo del cambio que el presidente Abinader ha venido de manera sistemática impulsando y acompañándolo a él, que ha sido un formidable presidente en tiempos de crisis, a poder sacarlos hacia adelante.
Y nosotros hoy tenemos un gran compromiso, que vuelvo a repetir, como dije el día de las elecciones en febrero, a propósito de haber ganado el 85% de las municipalidades, como una forma quizás hasta metafórica de referirme al tema, que había motivos para celebrar y que inclusive caía domingo las elecciones, pero que no olvidáramos que al otro día era lunes y se trabajaba. Y nosotros lo que hemos recibido es eso, más oportunidad para trabajar. Esta advertencia que usted hace, que le preocupa, además de ocuparle, el tema del éxito, tanto éxito que ha tenido el PRM electoralmente, él lo había dicho antes de venir aquí a nuestro programa, es que hay algunos síntomas, quizás de alguna parte de la dirigencia, algunos dirigentes que ya han empezado a tener síntomas de preocupación en el sentido de que quizás no han interpretado el éxito de la manera correcta o en el enfoque que usted tiene. Es que creo que tenemos que hacer de esto un esfuerzo permanente, persistente, arraigarlo en la cultura actual de nuestra organización y de la política en sentido general, y crear conciencia colectiva. Por eso una de las cosas que estamos impulsando, por ejemplo, esta próxima semana, que lo anunciamos en el día de hoy, es que el sábado, durante todo el transcurso del día, vamos a celebrar un taller, un seminario internacional para promover la excelencia legislativa y poder ayudar a nuestros legisladores a darles insumos, darle herramientas y darle digamos, una fortaleza de equipo o un espíritu de cuerpo que nos permita a nosotros hacer una labor más a la altura de las perspectivas de la gente. No hago esta salvedad porque tenga necesariamente hoy haya una señal que me obligue a reaccionar, sino como una forma preventiva, oportuna y prudente del accionar nuestro como partido político. El país nos ha dado una gran oportunidad y tenemos que asumirla a la altura de las circunstancias. Usted ha estado informando que está en diferentes, vamos a decir, asambleas o reuniones de evaluación del resultado electoral. Yo digo, bueno, pero ¿qué estarán evaluando? Pues ya hicieron una misa de celebración, sin embargo, me interesa, me da curiosidad qué usted ha encontrado en ese proceso de evaluación y en el caso específico del Distrito Nacional, en el nivel senatorial, donde ustedes no lograron retener la plaza, ¿cuáles son los hallazgos? Nosotros conformamos dos comisiones. El partido conformó dos comisiones, una presidida por Roberto Fulcar en su condición de presidente de la Comisión Nacional de Estrategia del partido y otra por el compañero Andrés Bautista, una comisión ad hoc, una comisión especial que se formó y que ambos deben de rendir informes en la próxima reunión de la dirección ejecutiva, que queremos pautarla para la semana que viene, por cierto, y que tienen dos miradas diferentes que darle a este proceso. Sé que el proceso nos ha sonreído y que podemos ser optimistas sobre el futuro, pero todo proceso tiene que analizarse y estudiarse. Y hay elementos como, por ejemplo, ¿por qué la abstención electoral ha crecido en República Dominicana? Claro, es un fenómeno que viene dándose o viene en crecimiento desde el año 2000, ha ido bajando el caudal de participación de la gente en las elecciones y el principal quiebre se produjo en el 2016, donde hubo el real bajón de participación, por decirlo de alguna forma, y que se ha mantenido en una ruta similar. ¿Qué sucede hoy en el electorado dominicano que se distancia de la participación política? No es un tema propio del PRM, pero es, como actores del sistema, es uno que nos preocupa. Pero igual pasa en el exterior. El padrón del exterior ha ido creciendo de manera importante. 800 y tantos mil dominicanos están padronados para votar en el exterior. Sin embargo, el nivel de participación va en una pendiente contraria al crecimiento del empadronamiento. Apenas menos del 20% de los empadronados en el exterior votaron. Eso es un tema también para nosotros analizar de manera profunda. Y queremos sí conocer de los resultados per se del territorio. Hubo 10 municipios del país en donde el PRM obtuvo junto a sus aliados menos del 50% de los votos. ¿Qué ocurrió en esas plazas? ¿Y qué relanzamiento, reintegración, recomposición partidaria tiene que darse para que pueda estar esas estructuras a la altura del resto del país? ¿Y qué ocurrió en otras donde estuvimos por encima de la media nacional? ¿Qué hicimos de manera adecuada
en Santiago de los Caballeros, donde obtuvimos el 66% de los votos, 67% de los votos. Eso es también una reflexión interesante. Y pensar por qué en 3 senadurías específicas, todas con particularidades muy diferentes, la de La Romana, la de San Juan de la Maguana y el Distrito Nacional, no ocurrió que el PRD pudo tener un nivel de competencia como en otras plazas del país. Y son análisis interesantes que nos ayudarán a tejer planificaciones políticas partidarias más inteligentes. Si hay también un tema de la participación del PRM en el mismo ejercicio, en la construcción de políticas públicas desde el Estado, que no hayamos hecho de manera adecuada en tal o cual provincia, no hemos tenido quizás el cuidado como en otras, bueno, ¿qué podemos hacer también para tener un mejor rendimiento desde el servicio público? Y bueno, y otras particularidades que son siempre interesantes. Pero estamos en ese recorrido de analizar profundamente nuestro proceso. Hemos hecho una consulta inclusive digital con nuestra militancia del partido, donde creo que ya va por 15,000 consultas que se han cuestionarios que se han podido recibir de manera digital de la gran dirigencia del partido, que se ha podido referir a varios temas, y ojalá que en los próximos días podamos tener una visión más tranquila y clara de muchas preguntas que tenemos. Por ejemplo, Yanesi, la mayor parte de las encuestas con las que nosotros estamos trabajando y organizando trabajos políticos se equivocaron. ¿Por qué se equivocaron? Sí. Bueno, son temas que nosotros, con miras hacia el futuro, debemos de construir una respuesta. Ya. Entre las cosas que ustedes pueden hacer y que evidentemente tienen en agenda hacer con esa mayoría que tienen, es una reforma constitucional y una reforma fiscal. Independientemente de que usted ahora no tenga alguna participación en el gobierno, pero su partido que lo va a hacer. Entonces, me gustaría saber cuál sería el enfoque de esa reforma, tanto de la reforma constitucional como de la reforma fiscal. Sí, porque yo soy hoy ministro en licencia, por cierto, no remunerada, porque cada vez que se refiere algún periódico al respecto, comienza gente ahí, se tiene 6 meses cobrando sin trabajar. No, tengo 6 meses de licencia no pagadas. No pagadas, que valga, que quede, que conste en acta. Mire, el presidente Abinader ha sido muy claro sobre el tema de la reforma constitucional. Hay algunas personas que indican, bueno, con tantos temas que hay en la agenda nacional y problemas de diferentes índoles, ¿por qué abocarnos a una reforma constitucional? Hay algunos que entienden que quizás la misma no es prioritaria y se equivocan. Si la democracia no funciona, si no hay salud en nuestras instituciones democráticas, entonces no existen las bases ni las condiciones para que otros aspectos dentro del gran engranaje de este país que se llama República Dominicana puedan caminar de manera oportuna. Si no hay estabilidad institucional, no habrá inversión extranjera, no habrá crecimiento económico, no habrá, una visión sosegada de un país como el nuestro, que soy en la región referentes. Aun cuando muchos no queramos así admitirlo, el país va dando pasos que a los ojos de la región los estamos haciendo estamos haciendo algo distinto a los demás, porque los resultados son positivos en diferentes ámbitos o en diferentes ambientes. ¿Y qué busca el presidente Abinader con la reforma constitucional? 2 aspectos, y serán 2 aspectos. No hay más elementos sobre agenda. Sé que puede haber en el entendimiento de cualquiera de nosotros la curiosidad de incluir o de hablar o de conversar sobre otros aspectos. Pero en la agenda del presidente Abinader, y que el PRM en su liderazgo la ha acogido, hay 2 elementos que son los que nos invitan a impulsar este proyecto de reforma constitucional. En primer lugar, que el modelo actual de que un presidente pueda ser presidente por 2 periodos y nunca más sea sustentable o se mantenga en el tiempo. Dice algunos, bueno, pero solamente basta con aplicarlo porque hoy está así. Sí, pero ustedes se imaginan si en el 2019 el Partido de la Liberación Dominicana había tenido
las fuerzas que hoy tiene el PRM, ¿qué hubiese ocurrido? Una reforma constitucional para posibilitar la reelección indefinida. Eso hubiese ocurrido. Si en aquella oportunidad no se hizo por una llamada en americano que se hizo en inglés, que se le hizo al poder constituido del momento, y eso parece que lo persuadió a no seguir hacia adelante con un proyecto reeleccionista indefinido por una reelección indefinida. Entonces queremos plantear y dejar las fórmulas del lugar para que el modelo actual sea permanente en el tiempo y no cada vez que llegue un presidente aquí, que muchos se han creído indispensables, se han creído inclusive, como muy bien lo definió el presidente Fernández en alguna oportunidad, no sé si refiriéndose a él o a quién, de los caudillos del siglo XXI, que eso sean cosas del pasado y que aquí haya un orden en ese sentido de que no se renueve la Constitución cada vez que venga un presidente nuevo. Y en segundo lugar, que el Ministerio Público Independiente exista un mejor mecanismo para garantizar esa condición. Y eso se da en la fórmula de su nombramiento y en algunos otros aspectos que pudieran pensarse para darle más independencia al Ministerio Público que hoy tiene. No es cierto que bajo las formas constitucionales actuales hoy el Ministerio Público tenga esa condición. El Ministerio Público tiene hoy independencia porque el presidente de turno, Luis Abinader, ha respetado esa independencia y como un sacramento lo ha cuidado. Pero no existe constitucionalmente las garantías de que en el futuro, si viene un presidente diferente con otra agenda, la justicia o la persecución del crimen no sea independiente. Entonces busquemos fórmulas, que las hay, para tanto su designación como en el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público pueda sentirse con mayor nivel de objetividad e independencia que hoy tiene. Más nada, esos son dos puntos que creo que nos unen bastante como sociedad, que quizás para llegar a esa definición de cómo hacerlo habrá que discutirlo, habrá que conversarlo, pueden haber diferentes rutas para poder lograr ambos objetivos, pero creo que al fin y al cabo cuentan con un apoyo importante del pueblo dominicano y de la sociedad vinculada de que son oportunos y de que se pueden trabajar sobre ellos. Pero aquí no hay doble agenda, aquí no hay una carta bajo la manga, aquí no hay un plan político para sacar la rentabilidad del lugar, aquí no se está pensando en rehabilitar al presidente, no. Estos son propósitos muy claros, muy objetivos, llenos hoy de nobleza, y que nosotros queremos, el presidente quiere dejar impreso un legado con el futuro de la política dominicana. Hay quienes veo casi consenso, muy pocos han dicho que no, que para reformar la Constitución en cuanto a generar una votación más calificada o a dificultar el mecanismo de modificar la Constitución cuando verse sobre el tema del ejercicio presidencial o más bien de la reelección presidencial, se necesitaría un referendo. Independientemente de ese requisito, ustedes de todas maneras van a proceder con ese proyecto de cambiar ese mecanismo, porque parecería que hay consenso en ese aspecto. Hay un articulado de la Constitución que estipula en cuáles casos, al reformarse la Constitución, se requiere de un referéndum. Esperemos que la propuesta esté hoy plasmada sobre la mesa para poder conocer si en la forma en la que se ha pensado se requiere o no de un referéndum. He escuchado modelos o he escuchado de versiones en donde no necesariamente para lograr el objetivo se requiera de ir a un referéndum o a una consulta pública. Pero esperemos. Como la inclusión de una cláusula que dijo el doctor Milton Ray Ibarra, eso. Esperemos a ver, porque he escuchado varias versiones o varias visiones. Escuché, por ejemplo, la de don Milton, que es una persona, bueno, que creo que todos respetamos en el quehacer constitucional, y además creo que es el padre de la Constitución del año 2010, o quizás el que más aportó a la Constitución del 2010 y a cuidarla a partir de su labor en el Tribunal Constitucional. Pero quiero ser también prudente. Yo no soy abogado de chepa y no
no constitucionalista y quisiera esperar a ver cuáles son la visión que se tiene de cómo lograrlo. Pero la intención es esa, la que le he planteado y no quieren la Asamblea Soberana y dicen que el objetivo del PRM, dicen, no que uno lo crea, pero son de los comentarios que se escuchan, es que la Asamblea pueda modificar otras cosas, como el 50+1. La Asamblea no es soberana. La Asamblea está limitada por la ley que le convoca. La Constitución establece muy claramente cómo se reforma. Y esa ley que la convoca dice los objetivos y los límites de esa reforma. Aun cuando en la Asamblea quisiera agregársele otro tema, está regida o está matizada por una ley que le convoca. Está limitada por esa ley que le convoca. Y nosotros damos garantía desde aquí que la intención y el objetivo, la línea del Partido Revolucionario Moderno en esta discusión son esos dos temas y no hay otro. Además, con el caso del 50+1, que todos conocemos su historia y cómo se originó y cómo llegó a imprimirse en la Constitución, nosotros hemos podido ganar 2 procesos constitucionales consecutivos, hemos podido crear y forjar mayorías, y es un sistema que creo que ha ido tomando cuerpo, ¿verdad?, en la cultura política dominicana, y no soy de los que me atrevería bajo ninguna circunstancia a sugerir o a impulsar un proyecto tendente a que se modifique esa condición hoy de la Constitución. No es un tema que debe preocuparle a ninguno de los actores del sistema político. La otra reforma, la reforma fiscal, es más pesada porque esa golpea el bolsillo de la gente, que dicen por ahí que es donde más duele. ¿Cuál es la visión de reforma que el PRM aprobaría, que impulsaría? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer para pensar en una reforma fiscal es soñar un poco, entiéndase, hacernos una idea de qué país queremos y por tanto cómo lo vamos a financiar, cómo lo vamos a poder hacer posible ese país que queremos. Necesitamos invertir más recursos en salud pública, necesitamos fortalecer nuestro sistema educativo y que los fondos con los que hoy estamos financiando la educación, que son muchísimos, puedan emplearse de manera adecuada y correcta. Y hay muchos aspectos dentro de la vida nacional, como la seguridad ciudadana, que creo que tienen el respaldo de todos, de la necesidad de que aportemos más y trabajemos más para lograr los planes y proyectos que se han iniciado. Entonces, una vez pensado el país que queremos, y qué necesitamos para financiarlo, el gobierno tiene que hacer su parte, porque esto debe ser una reforma no tributaria, sino tener una visión mucho más integral y circular del caso, y el gobierno tiene que decir, bueno, ¿cómo puedo yo ser más eficiente? ¿Cómo puedo yo ser más efectivo? ¿Cómo podemos nosotros reducir dependencias, fusionar dependencias? ¿Cómo puedo mejorar tales o cuales sectores como el eléctrico? Y entonces también invitar en ese diseño a que los dominicanos y las dominicanas aportemos un poco más para poderlo financiar. Y sobre todo el que más tenga, el que más pueda, al que mejor le va. Porque por eso nos hemos reunido en sociedad, para que podamos generar igualdad de oportunidades y al que mejor nos va de nosotros, podamos ayudar al menos afortunado. Esa es la concepción de sociedad y de vida en comunidad. Entonces, por eso creo que es un tema que conlleva un poco más de tiempo, de pensarse un poco más y de consultarse un poco más. El presidente Abinader creo que está haciendo un ejercicio inteligente de esa discusión, porque creo que ha dedicado tiempo y ha dedicado una visión personal sobre ese aspecto, y tiene la intención de cuando se presente, si es que se presenta, porque estamos hablando de manera claro, hipotética, porque no hay una propuesta sobre la mesa, pues que sea la mejor para los dominicanos y las dominicanas. Cuando usted habla de que se tome tiempo, primero se hablaba que se iba a hacer en proceso de transición, evidentemente que ya no hay tiempo para esa discusión, por lo menos que se haga este año. Creo que sí creo que es un tema para que sobre todo aquellos más duchos en las materias de las finanzas públicas puedan opinar al respecto. Claro, cualquier reforma que se pudiera hacer en este año
no sería para este año en sí, sino que se pensaría para los futuros periodos presupuestarios. Por eso también creo que hay más tiempo para poderla, para poder con mucha tranquilidad conversar al respecto. Pero así hay muchas otras reformas que el país tiene que pensar, como la reforma al sector laboral, como la reforma a la seguridad social, como hacer algunas reformas que aún están pendientes en materia de policía, de interior y policía. La ley la ley del Ministerio de Interior y Policía data de los años 50. Hay otros aspectos en esta gran discusión de reformas que se está conversando que también requieren de atención. No son únicas exclusivamente la de una posible fiscal y la reforma constitucional que parecería que está más cerca, sino que hay otros aspectos también que son del interés colectivo que requieren de que se le presten atención. Usted con tiempo informó que no va a aspirar a la candidatura presidencial de su partido en el 2028, dado que la propia Constitución le prohíbe al presidente Abinader volver a presentarse, que sería el mejor activo del PRM, pero verdad tiene un límite constitucional. ¿Esa visión que usted tiene es por ahora o lo descarta totalmente? ¿Podría variar de opinión en el tiempo? No, entiendo que no. Es una decisión pensada por diferentes razones. Primero, yo soy presidente del PRM. Claro, me quedan 2 años siendo presidente del PRM. No sé si qué sucederá en los 2 años próximos, si seguiré o no seguiré siendo presidente del partido. Eso tiene poca importancia. Pero en estos, porque lo importante es que se pueda ser útil, que el partido pueda seguir siendo ganador. Y yo creo que también el partido merece de un esfuerzo de renovación interna completa. O sea, ese no es el tema de la discusión. Pero en estos 2 años debo de cuidar a mi partido, debo cuidar la unidad de mi partido. Creo que si algo hemos sido exitosos en estos 6 años al frente de la organización, que nos ha permitido ganar en 2 periodos consecutivos, cosa que no es usual entre los revolucionarios, ha sido porque hemos podido cuidar la unidad y hemos podido forjar la unidad. Y creo que el rol nuestro, con miras al 2028, es ese: seguir cuidando la unidad. Primero como presidente del partido ahora, y luego como un colaborador cercano del presidente Abinader. También, si se plantea en el futuro, o plantearía yo en el futuro, una candidatura presidencial, pudiera hasta malinterpretarse, dada la cercanía que pienso, que mucha gente estima que tengo políticamente con el presidente Abinader, de su interés y de la visión que tiene el presidente, que no es otro la de mediar y la de contribuir como un gran líder del partido a ese relevo que debe propiciarse en el futuro. Así que no creo que una candidatura mía en este momento sea la más útil o oportuna para el bien de la colectividad que yo he ayudado a construir. Además, tengo 42 años de edad y he aprendido que en este mundo el que aspira a ser presidente o el que se involucra en la política para llegar a una posición específica, pues se equivocó de profesión. Aquí lo importante no son las posiciones que usted alcanza, sino que usted hace en el trayecto, que usted hace en el recorrido y cómo puedes ir haciendo cosas para mejorar la suerte de otros. Y yo, por tanto, mi propósito de participar en política no es necesariamente la de llegar a una posición ni la de llegar a ser presidente. He tenido una bonita carrera política, he tenido una carrera política venturosa, he podido ir creciendo como individuo y como servidor público, he ido teniendo bonitas experiencias y sigo en ese proceso de crecimiento personal y de crecimiento como actor político. Ese crecimiento que usted ha tenido, que es verdad, a los 42 años ya usted es presidente del partido de gobierno en 2 periodos, o sea, es mucho, senador de la República, fue miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, un cercano colaborador del presidente Abinader, pero quizá quiere seguir creciendo en el segundo gobierno del presidente Abinader. Y me imagino que usted se visualiza en alguna posición pública sirviendo, ayudando al presidente. Yo quisiera tener una experiencia diferente a la que he tenido en estos 3 años y medio, por diferentes razones. Y ojalá poder tener la oportunidad de servirle a mi país desde otras posiciones. Pero yo soy un miembro de un gran equipo de mi partido y soy un colaborador del presidente Abinader. Donde yo pueda ser útil, ahí estaré. Si tengo que regresar al ministerio de
donde he laborado durante 3 años y medio, lo haría. Y si también tengo que, por la suerte de mi partido, permanecer en mi partido y trabajar por mi partido, ayudar a coherenciarlo, lo haría. Porque hay propósitos que están por encima de mí y que están por encima de cualquiera de nosotros. Si queremos ser parte de algo importante, si queremos ser parte de algo más grande, entonces cada quien tiene que poner un poquito más de lo suyo. Y yo me pondré donde el equipo me necesita. Ahora, si me preguntaran mi opinión, yo quisiera tener otra experiencia diferente para poder seguir creciendo como individuo y como servidor público, conocer mejor el Estado y tener una participación diferente. Pero bueno, al fin y al cabo... Eso se traduce en que él no quiere volver a ser ministro administrativo de la presidencia. Eso se traduce en que yo me pongo donde me necesite. Pero tiene preferencia, es normal, ¿verdad? Sí, y es legítimo que todo el mundo tenga ideas y visiones, pero al fin y al cabo yo estaré donde me necesite. El presidente ayer adelantó que pronto dará a conocer algunos cambios en su gobierno. Los segundos periodos siempre son retantes para los gobiernos que se reeligen y porque sus funcionarios ya para una segunda etapa, ese tren gubernamental, ese equipo de gobierno comienza viejo. Su visión como presidente del PRM, ya que usted ha dicho que el objetivo es seguir fortaleciendo el proyecto colectivo, ¿usted cree, independientemente, que yo sé que es una atribución del presidente de la República, pero como presidente del PRM puede tener una visión de cómo sería esa renovación de gobierno para que no parezca que un gobierno nuevo es viejo? No, yo creo que el presidente Abinader debe, es mi opinión, ¿verdad? Pensar en cómo podemos, relanzar el gobierno desde el punto de vista de que algunos de nosotros pueda fluir o cambiar de posición, rotar. Hay gente que lo ha hecho muy bien, que debe permanecer en sus posiciones. Hay otros que tienen vocación de ir a tal o cual sitio. Bueno, siempre es una sugerencia mía, ¿verdad? Quizás no la debo hacer, pero siempre es interesante poder generar esperanzas nuevas, renovaciones nuevas y generar algunos movimientos que permitan despertar, cambiar, ver. Siempre es interesante, es mi visión, pero al fin y al cabo una visión del presidente Abinader que ha probado tener mucha capacidad de gerencia y de ser un gran gestor de este gran proyecto país desde el gobierno dominicano, y bueno, él tiene una visión indudablemente más fina que la mía sobre el futuro gobierno que él encabezará. Pero a mí siempre me llama la atención poder replantearme y ver las cosas de cómo puedo yo, con los recursos que tengo, pues optimizarlo de la mejor manera. Y quizás me llamaría, o yo lo invitaría a que pensáramos en el relanzamiento de algunas áreas. Pero al fin y al cabo es una decisión suya. El Congreso, de mayoría del PRM, ha aprobado un código penal que ha generado muchísimas críticas, pero ese código, que hoy fue aprobado hasta sin lectura en la Cámara de Diputados y ya aprobado, por supuesto, en el Senado, es contrario a una promesa que el PRM le había hecho a una parte de la sociedad que demanda la despenalización del aborto en 3 circunstancias. ¿Por qué el PRM no ha cumplido con esa promesa de campaña? Mira, el tema de la discusión del Código Penal es una muy profunda y que tiene demasiados elementos sobre la mesa hoy en discusión. Por tanto, cualquier opinión que yo pueda dar hoy sobre la pieza puede interpretarse de diversas maneras. Quiero tener el cuidado de hacerlo porque es una discusión todavía en proceso. Y tenemos en el sistema de la construcción de las leyes en República Dominicana no solamente dos etapas o 2 peldaños, uno por cada cámara y en 2 discusiones que debe darse en ambas cámaras, sino que también tiene al fin y al cabo la opinión del presidente de la República sobre este particular. O sea que la creación de esta nueva pieza, la aprobación del Código Penal, todavía tiene un recorrido por delante, donde creo que puede haber espacios para escuchar, para conversar y para mejorar. Ya hoy en conversaciones que tuve con el presidente de la Cámara de Diputados a propósito
de la discusión el día de hoy, nos comentó que hablaría y que anunciaría que abrirían los espacios correspondientes para hasta hacer vistas públicas si fuera necesario sobre la pieza que está en discusión. Porque claro, esto es un tema que creo que de alguna manera escuchar y poder ponderar la opinión de muchos sobre algunos aspectos es de inteligentes. Ahora bien, el Código Penal tiene décadas en el Congreso Nacional. Surgió en virtud de una comisión que el presidente Fernández creó para reformarle, por cierto, de juristas brillantes. Ha sido discutido en diversas oportunidades. Yo creo que en mis 10 años como congresista voté 2 o 3 veces esa pieza. Tenemos años dándole vueltas. Y hay elementos que nos dividen. Y hay elementos que nos dividen como sociedad. Son los menos los que nos dividen que aquellos que nos unen. Fundamentalmente nos divide las causales. O divide la sociedad las causales. Y no puede ser que por esos elementos que nos dividan, hoy en la pieza que rige la tipología de todos los crímenes y delitos sea una del 1800, del 1804. ¿Cuándo fue el Código Penal, el Código Napoleónico? No, 1807, 1804, el Código Napoleónico. Es una pieza que tiene, por cierto, una gran pieza legislativa, tiene 200 y pico de años, pero creo que requiere de una reforma. Y si tenemos que por un momento dejar a un lado los elementos que nos dividen y abrazarnos alrededor de los que nos unen, pues saquemos la pieza hacia adelante. Y ese creo que es, al fin y al cabo, nuestra opinión. Yo soy pro causales, nuestro partido lo es una línea partidaria. Yo, siendo senador, voté por las causales. Fui de los pocos que voté por las causales, porque aun cuando soy pro vida, creo que hay casos muy excepcionales, excepcionalísimos, como son los de las causales, que no obligan a nadie, pero sí que invitan a la familia que puede estar pasando por una situación de hecho de las más crueles por la que puede atravesar una familia, como una violación, a que pueda discutirlo en familia y conversarlo en familia. Sin embargo, cuando lo llevamos a una discusión amplia de más de 200 personas, 220 personas que conforman el Congreso Nacional, la discusión no es tan sencilla porque hay visiones disímiles, encontradas, que no hacen necesariamente que una decisión firme del partido ni de la dirección del partido tenga toda, digamos, todo el consenso alrededor de ella para hacerla posible. Es una discusión, debo admitirlo, que para nosotros no ha sido sencilla, porque, vuelvo a repetir, divide a mucha gente. ¿Cuál sería la salida que usted vería? Porque evidentemente que la sociedad sigue dividida con eso, y cualquier decisión que tome el PRM en ese sentido, pues yo creo que le va a agenciar una enemistad, por decirlo de alguna manera, o con los promotores de las causales o con quienes la rechazan, con un sector tan poderoso como la Iglesia Católica. ¿Cuál es la salida que ustedes le ven al tema? ¿Dejarlo ahí? Es una pregunta inteligente la que usted hace, y se han hecho algunas propuestas o se han colocado algunas propuestas para que la discusión pueda seguir manteniéndose o dándose dentro de otro espacio o dentro de una discusión diferente a la del Código Penal. Pero es una discusión o una pregunta muy inteligente la que usted hace, y que nos obliga a nosotros como partido y a los legisladores de manera particular ver cómo podemos seguir hacia adelante sin dejar este tema, que es uno importante en la conversación nacional, sin ser debidamente tocado o discutido. Lo que no podemos permitir es que el Código Penal, que todavía se refiere a hechos inclusive de los más sencillos tipos penales que se puede pensar, del hurto de un animal, no tipifique la alta criminalidad o los aspectos de hoy de alta tecnología y del mundo en el que hoy vivimos. Entonces es difícil, tratar este tema no es sencillo hoy, pero como sociedad tenemos que seguir avanzando, mi opinión, claro, sin dejar algunos elementos que pueden seguir siendo mejorados y que pueden tratarse de una forma más favorable en la pieza como está planteado. Yo tengo, de la pieza que ha sido aprobada en el Senado, algunas observaciones personales por hacer que pueden ser trabajadas,
pero tenemos que caminar, tenemos que avanzar. Hay que aprobarlo. ¿Cómo lo aprobarían sin las causales? Eso es parte de esta discusión que se está dando hoy en el Congreso y que tenemos que como sociedad y como partido estudiar cómo vamos a proceder y cómo vamos a mantener la discusión. Porque de las causales o de la discusión de las causales, nosotros como partido no vamos bajo ninguna circunstancia dejar a un lado. Entiéndase, nosotros como línea partidaria es una discusión que habrá, ya sea en el código o en cualquier otro espacio, es una línea partidaria. Ya. Usted recientemente llamó la atención de los dirigentes del PRM. Digo yo que sería porque usted hace referencia al artículo 150 de los estatutos que prohíbe la promoción de candidaturas a cargos de elección popular fuera de plazo. Es decir, que eso habría que detenerlo. ¿Por qué lo hace? Porque siente que hay una precipitación en ese sentido. No, porque los estatutos del partido son relativamente nuevos. Son una pieza, recuerda que propiciamos una profunda reforma a los estatutos y siempre es importante volver a ellos, invitar a los dirigentes del partido a conocerlos, a estudiarlos, son una fuente de guía para los trabajos partidarios y me pareció interesante en el marco de una reunión que tuvimos en Santiago de los Caballeros a propósito de la intervención de Andrés Cueto, presidente del partido en Santiago, que se refería a poner proyectos políticos dejarlos para el futuro, pues yo comentar lo que expresaba en el artículo 150 del partido. Como hoy quería compartir, por ejemplo, que el artículo 64 de los estatutos del partido, es los únicos estatutos del partido alguno que así lo contempla, que en el ámbito del régimen sancionador o disciplinario del partido, el tema de la violencia de género, la violencia contra la mujer, está considerado dentro de nuestra organización como de las faltas más graves en las que puede incurrir un dirigente partidario. Para aplicárselo a Eugenio Cedeño, eso es. Para que la sociedad y nuestra organización así lo contemple y lo conozca. Pero Eugenio Cedeño no aplicaría eso, por decir lo que dijo sobre yo invito a la dirigencia del partido a que vuelvan, a que siempre mantengan los estatutos del partido como una buena fuente de orientación y de guía. Son a destiempo los proyectos políticos que se observan, que hay dirigentes que están promoviendo sus proyectos. ¿Son a destiempo? No he visto aún todavía, conozco de compañeros del partido que pueden tener aspiraciones hacia el futuro. Los conozco, sé, algunos me lo han comentado inclusive en el ámbito privado, pero no he visto grandes manifestaciones ni grandes esfuerzos, ni medianos tampoco, tendentes a ir apuntalando proyectos políticos. No es un tema que aún nos preocupa. En el caso de que alguien los iniciara, sí, serían o estarían a destiempo. El presidente Abinader hizo una reunión el 23 de mayo, la convocó, pues se sabe, porque él mismo lo dijo públicamente que iba a convocar una reunión. Luego no se sabe el resultado de esa reunión y cuántas personas asistieron. Usted conoce los detalles, compártalo con los seguidores. En el caso de que ese espacio hubiese ocurrido, creo que es del presidente Abinader poder comentar cualquiera de sus iniciativas para mantener la coherencia y la fortaleza de nuestra dirigencia y propiciar lo que él mismo ha querido en sus expresiones públicas hacer posible, que no es otra cosa que la unidad del partido y el crecimiento de sus futuros dirigentes y de las generaciones que hoy circulan por el partido. Es una pregunta para que usted pueda, con mucho gusto y con el tino que usted tiene, hacérsela al presidente Abinader. ¿Usted no fue a esa reunión? Es que una pregunta para el presidente Abinader que usted pueda hacerse. Usted me lo va a decir como le diría a mi mamá, mi papá le decía a mi mamá, no, pero que deja a ti, como soy yo que estoy haciendo mi eso. Mi papá me decía, a mí una regla en mi casa había como 4 o 5 reglas, y una que decía que yo no podía decir mentira, pero me podía quedar callado. Decía mi papá. Sí, mi papá me daba esa opción. En mi casa era imposible usted decir mentira, usted puede quedar callado, sí. Mire, entonces yo no quiero decir mentira. No. Pero sí que déjame callado. Usted fue entonces, porque el que cayó otorga. ¿Dónde usted fue?
Dice Eddie Olivares recientemente que si se presentan proyectos políticos a destiempo, fuera de los plazos, que sí que puede haber sanciones. Y Eddie, el vicepresidente ejecutivo, es una autoridad del partido. ¿Usted lo secundaría eso? Los estatutos así lo establecen. Porque tenemos que esperar los periodos, los plazos de ley, de estatutos y de resoluciones de la Junta para poder iniciar proyectos políticos. Señores, pero creo que no veo en el partido gran movimiento en relación a eso. No nos hemos juramentado, no se ha juramentado el presidente un segundo periodo. Todavía queda mucho camino por recorrer. Ya llegará el momento para que en el partido pueda discutirse candidaturas presidenciales y de otro tipo. Y hay suficiente capital en el partido, gente nueva, gente con visiones de avanzada que puedan ser candidatos a presidentes, a vicepresidentes, a senadores, a diferentes posiciones. Ya esos tiempos llegarán, Yanesi, pero no creo que sea correcto ni referirnos al tema ahora ni hablar sobre eso, sino invitar a que la militancia se dedique hoy a lo que es importante, que es a gobernar y hacer de este país el país que hemos prometido. El montaje de la toma de posesión, de la segunda toma de posesión del presidente Luis Abinader el 16 de agosto, me imagino que el partido está involucrado en eso, si conoce algunos detalles que pueda compartir, como la cantidad de invitados y ese tipo de asuntos. Mira, nosotros no tuvimos una toma de posesión de estilo o de tipo en el 2020 por la existencia del COVID. Fue una toma de posesión muy limitada por razones sanitarias. La real, digamos, toma de posesión que nos ilusiona y que creo que ilusiona al presidente Abinader es esta, porque es una que tiene o está enmarcada en condiciones más normales, más típicas. Estamos esperando una cantidad apreciable de invitados internacionales que han anunciado, comienzan a anunciar ya de su participación. Tenemos diferentes jefes de Estado que ya han confirmado con apenas una semana de habérsele cursado una invitación su asistencia a la toma de posesión del presidente Abinader, y creo que será un evento de varios tipos, donde habrá la interacción del presidente tanto con esos invitados como con la República Dominicana del país en sentido general, y está enmarcado en actividades varias que van desde eventos culturales a los eventos políticos que se estilan en el Congreso Nacional. Pero sí queremos que sea esta una toma de posesión más amigable, más digamos que más que pueda la gente sentirse más parte de lo que hemos construido entre todos juntos, como partido, como organización y entre amigos, y que el país pueda disfrutar también del inicio de una nueva etapa, porque los inicios de tiempos de periodos presidenciales o constitucionales son nuevas etapas, son nuevos comienzos, no solamente de un gobierno, de un partido, sino de una sociedad. Son renovadas esperanzas y son el relanzamiento de proyectos, de este gran proyecto nacional que es la República Dominicana. Así que nosotros queremos que sea un evento que tenga esas condiciones o esas consideraciones. Y estamos esperando, por cierto, en materia de invitados internacionales, una vistosa participación, quizás como pocas veces vistas en el pasado, de presencia de presidentes y de personalidades del ámbito regional e internacional, con el que el presidente Abinader ha ido pudiendo tejer relaciones primarias en el transcurso de estos 3 primeros años, sin darse cuenta, sin que uno quizás así lo imagine. El presidente Abinader ha ido construyendo una importante relación internacional en sus pasos por los diferentes escenarios, cónclaves, cumbres, en el que le ha tocado participar. El presidente de Francia no va a venir, lo invitaron a Emmanuel Macron. Tiene mucho lío. Entiendo que se ha invitado a todos los países con los que tenemos relaciones diplomáticas. Es lo que se estila y es lo que es de orden. Y sé que hay algunos jefes de Estado de Europa que ya han confirmado su asistencia. Pero no está. Macron tiene mucho problema. No sé si Macron ha confirmado. No lo tengo al día. Que tuvo una interacción con el presidente en algún momento. Sí. Y incluso mandó una comunicación, una carta, así como de. Sí, han compartido en varias oportunidades. Porque al ser también de una misma generación, una generación muy similar, tienen cierta empatía que se van creando en la medida que usted va conociéndose y teniendo
posiciones que en algún momento pueden ser hasta coincidentes, o de respeto cuando son disidentes. Ustedes compraron las elecciones, fueron que no la ganaron, dijo Leonel. Pero creo que el proceso ya pasó, y creo que el proceso invita a que la oposición reflexione sobre su participación. Veo que los partidos de oposición han anunciado congresos o están en el proceso de estudiarse internamente y de relanzarse, cosa que veo oportuno y creo que es lo correcto, de la participación de cualquier organización que haya tenido resultados que no hayan sido favorecidos o favorables. Y creo que es la ruta adecuada para la salud de las organizaciones políticas del sistema, al que nosotros solamente deseamos bien. Nosotros queremos partidos fuertes y queremos partidos de oposición fuertes, porque nos ayudan a ser mejores. Pero ya esa narrativa en el que se intentaba justificar el porqué de un proceso, creo que en la visión de la gente ya se tiene una conclusión muy conocida del resultado y del porqué. Pero ustedes no utilizaron los recursos públicos para influir en el resultado electoral. Bueno, hay una forma muy sencilla de cómo contrastarlo. Yo recuerdo que en el año 2012, a propósito que el presidente Fernández era presidente de la República y Danilo Medina, su candidato a la presidencia que presentaba el partido, esa organización o en el gobierno incurrió en un déficit fiscal no presupuestado del 8% del PIB. 200 mil millones de pesos de la época, no sé si usted se recuerda. Sí, después Danilo salió diciendo que le habían dejado un maletín de recibos y de facturas sin pagar, pero fue el maletín para hacerlo presidente, fue la factura para hacerlo presidente. En esta oportunidad, en este año electoral, el déficit fiscal presupuestado que el gobierno tenía pautado para la primera etapa de este año fue del 3.4% del PIB, y resultó que el déficit terminó siendo mucho más bajo del inicialmente pensado. Son modelos totalmente distintos, los nuestros que los de ellos. Quizás la forma por la cual intentan justificar que fue el dinero público que se invirtió lo que hizo cambiar el resultado fue basado en su propia experiencia. Yo creo que los partidos de oposición, y lo había dicho en otro espacio, creo que el más interesante de los análisis tiene que ver con la propia participación de su militancia y de sus nuevas generaciones en la vida interna de esos partidos. Mira, Yanesi, en 1994, cuando el presidente Leonel Fernández fue candidato vicepresidencial del Juan Bosch y Danilo Medina era presidente de la Cámara de Diputados, yo tenía 13 años de edad. Desde entonces, los hoy partidos de oposición se debaten alrededor de quién es el líder de esos instrumentos. Y imagínense, tienen 30 años discutiéndose por ese liderazgo. Mientras los partidos de oposición hoy no avancen hacia una renovación, mientras no permitan que otros puedan participar, crecer, presentar proyectos, soñar, mientras no haya una alternativa con miras a un proceso profundo de reflexión interna, pues los partidos de oposición seguirán estando de alguna forma estancados o siendo reos de su propia realidad, de su propio pasado. Gracias a José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, que nos ha acompañado en el día de hoy. A ustedes.